A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Mil gracias, presidente. Senadoras y senadores, vengo en representación del PRI a razonar el voto de este dictamen de la Ley de la Administración Pública Federal. Cuando uno, grita un poco el senador, cuando uno viene a posicionar de su grupo parlamentario en favor del dictamen, se razonan las virtudes del dictamen y también es muy válido en el Parlamento razonar la posición política del por qué no se estuvo de acuerdo en temas específicos durante el procedimiento. ¿Qué sí estuvo de acuerdo el PRI todo tiempo? Todo el tiempo. No solo en este tema. Hemos estado de acuerdo en la discusión profunda parlamentaria entre los diferentes grupos. Y pongo de testigo a los senadores que participaron en todos los días, dentro de la comisión, afuera de la comisión, con los coordinadores parlamentarios, para llegar a converger posiciones específicas siempre, y así lo entendemos el PRI, siempre en beneficio de la nación, y en este caso concreto, siempre en beneficio de una ley de administración pública federal que pueda ejercer adecuadamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la reflexión y cuáles son las virtudes que se tienen? Cuando inicia una administración, cuando hay el voto a favor de un partido, no solo se gana la posición específica dentro del Ejecutivo Federal, se tiene el derecho de proponer cuál debería ser la estructura administrativa para ejercer el contrato social que le ofreció a los ciudadanos. ¿Qué dijimos? No estamos diciendo algo posterior. ¿Qué dijimos en el tema de seguridad? Que tenía que haber un modelo diferente, una política diferente, en donde debería de caminar y prevalecer la coordinación. ¿De qué se trata la Ley de Administración Pública Federal? Me acuerdo que algunos senadores comentaban, ganamos nuestro espacio constitucional, tenemos derecho en la votación de la ley. Sí, sin duda. Pero la naturaleza de la Ley de Administración Pública Federal siempre será vigilar que las facultades que le da la Constitución al Ejecutivo Federal no sean ni más ni menos de las que se tienen. Y la discusión en el Parlamento es la efectividad del ejercicio de esas facultades. ¿Qué se hizo en los temas de la negociación de la minuta que nos mandó la Cámara de Diputados? ¿Qué ha sido estos días en donde se le reconoce a los grupos parlamentarios intenso diálogo parlamentario permanente en este tema? Nos pidieron que hiciéramos un transitorio, porque en su visión los 19 artículos transitorios no cubrían todas las facultades que estaba ejerciendo función pública. Y también reconocían que este mismo grupo parlamentario había presentado una reforma para crear un órgano autónomo constitucional que tuviera un contacto ciudadano y que tuviera una evolución para extraer el tumor de la corrupción en la sociedad mexicana. Primero dialogamos técnicamente por qué los 19 artículos transitorios podían cubrir perfectamente estas funciones que tenía la Secretaría de Función Pública y que los llevaríamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero también concedimos en un diálogo y en converger en la posición de transitar. Nos dijeron que necesitaban que vinieran los jefes policiales y el secretario de Gobernación específico a este Senado con una gradualidad, unos ratificados y otros para que vinieran. Se ha dicho en esta tribuna que se pensaba que podía ser cada 15 días, cada mes, cada semana. Hay otros sistemas, sí es cierto, parlamentarios sustancialmente, también hay presidenciales en donde hay una visita permanente. La reflexión es, en el Congreso mexicano se puede citar todo el tiempo. Y lo único que estábamos pidiendo es que se reglara esa facultad específica de esa política criminal y del tema de seguridad, cómo se reglaría el ejercicio para una visita específica. Nunca les dijimos que en cambio a esos 6 meses abrogáramos la facultad del Congreso para poder citar al secretario de Gobernación. Nosotros entendemos la democracia como una democracia de debate. Entendemos una democracia como una democracia participativa. Entendemos la democracia como las mejores ideas en función de leyes
que nos den bienestar. Nosotros sí estamos a favor, y así se votó en la comisión, en la negociación, y nos abstuvimos en un solo tema, un tema que reservaré, un tema que seguramente igual será debatible. No es un plurito legal. En su momento y en el debate parlamentario se desahogará las diferentes naturalezas jurídicas constitucionales de los diferentes ejemplos que se han puesto. El partido ofrece, y en este momento está dictada y firmada con 54 firmas de senadores y senadoras del PRI y 7 del Verde Ecologista, la reforma constitucional. No es un pretexto a la no ratificación, es una forma de mecánica en cumplimiento del mismo. Si quieren, se abre el espacio en el Pleno, se presenta, se pasa a comisión o se exime de cualquier trámite y se dictamina. No es la forma el pretexto, sino es incumplimiento de la Constitución en una visión del grupo parlamentario, respetando las otras posiciones y las otras visiones de los demás grupos parlamentarios. Veo un Senado, y mi partido ve un Senado responsable, ve un Senado deliberativo, ve en el ánimo de caminar, y reconocemos que se fue con la agilidad. Nunca, por parte de ningún grupo parlamentario, nos autocalificamos denigrándonos, por lo menos yo no lo vi en ninguno de los elementos reales de discusión en los espacios específicos de coordinadores y miembros de los grupos parlamentarios que fueron generados como representantes para la negociación. Sí creemos que estamos generando un modelo de administración pública que le va a dar cumplimiento a las metas que el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, quiere. Sí creemos, como en un sistema alemán, como en un sistema italiano, como en un sistema español, en donde el mismo garante de los derechos humanos es el mismo que tiene el control policial. Sí creemos en la posición de la Comunidad Europea, en lo que no podemos sistemáticamente decir que el Estado o cualquier Estado, vía las instituciones, viola derechos humanos. Sería increíble pensar que ex ante estamos calificando que las instituciones policiales sistemáticamente van a violar los derechos humanos y que por lo tanto no puede estar en el mismo lugar donde está el control político y mucho menos en donde está el control de los derechos humanos. La evolución es distinta. Es más, hay organismos que tienen la fuerza policial y tienen el mandato específico de la garantía de los derechos humanos. Puede gustar el modelo o no, aceptamos en la negociación que buscaran la evolución de estos controles democráticos. Los controles democráticos también se inscriben en la Comunidad Europea. ¿Y a qué se refieren? Dos órganos o un sistema parlamentario le da un mandato específico a grupos policiales y le reportan al Congreso con respecto a su plan de trabajo. ¿Y qué fue lo que aceptamos? Eso, la presentación reglada cada 6 meses por secretario de Gobernación en 2 de sus políticas, una la bicameral y otra la Secretaría de Seguridad Pública. Segundo, estamos admitiendo y concertando que se pueda ratificar. Lo único que estamos pidiendo es que se modifique la Constitución. Y si hay voluntad de estos 3 grupos parlamentarios, se tiene la mayoría de los gobiernos de los estados para su aprobación y la mayoría en ambas cámaras. La conclusión del modelo en la Secretaría de Hacienda, pensamos que debemos de evolucionar a realmente generar un Estado eficiente, un Estado eficaz, que haya funcionalidad en la función pública. ¿Qué sucedía en nuestro análisis? Era increíble que tuviéramos la función pública que estuviera revisando los errores y que ex ante o durante el proceso nunca se pudiera pronunciar en favor y en beneficio de quién, del justiciable o del que era beneficiario del procedimiento administrativo o del servicio público que se daba. Nunca estuvo en el ánimo, ni está en el ánimo, ni de la iniciativa, ni de la dictamen que hizo la Cámara de Diputados, ni lo que está haciendo el Senado de la República por parte del grupo parlamentario del PRI, de no ejecutar las mejores prácticas que internacionalmente la OCDE ha dado, académicos, y que se ha evolucionado con un modelo mejor, invitando a un órgano específico para la persecución de la corrupción e invitando dentro de la Administración Pública Federal, concomitantemente ese modelo, está revisando la funcionalidad y la eficacia. Esto no acaba aquí. Se tiene que revisar claramente el capítulo de responsabilidad de servidores públicos. Seguramente entraremos también a la revisión de la forma de contratación del Estado mexicano y tendremos que evolucionar a mejores estadios para poder ser un mejor país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Raúl Cervantes Andrade.